realizando fantasías. No te distraigas. Estamos al aire acá, realizando fantasías, y volvemos una vez más a emocionarnos, a estar conectado con esto que nos hace vibrar, de poder entrevistar a estos grandes artistas de nuestra cultura popular. Así que, sin más palabras, vamos a hablar con el queridísimo Víctor Heredia. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. El gusto es nuestro, Víctor. Como le contamos a los oyentes, te contamos a vos, sos parte de nuestra banda sonora de nuestra vida. Así que bueno, para ir un poco rompiendo el hielo y poder charlar de una manera agradable, siempre se habla de los orígenes y me parece perfecto, pero me gustaría hacer una pregunta más concreta. Sabemos que naciste en Montserrat y que te criaste en Paso del Rey, ese barrio tan particular. ¿Por qué esa mudanza? ¿Qué pasó ahí? Como para romper el hielo y empezar a charlar de tu vida. ¿Qué te parece? En realidad no tuve injerencia en esa mudanza. Fue una decisión de mi padre. Yo tenía apenas 8 años. Claro. Lo cierto es que vivíamos en un caserón muy grande en la calle Salta, casi esquina con Belgrano, y decidieron entre todos los familiares, porque eran 3 familias las que vivíamos ahí, hacer cada uno su propia vida, así que mi padre encontró una casita en Paso del Rey, aquella que se podían comprar con una hipoteca a 30 años, Wow. Y ahí nos fuimos, así que esa es la razón por la cual a los 9 años caí a Paso del Rey. ¿Y vos siendo niño notaste, porque hoy, no sé, hoy en día, y supongo que en esa época también, hay un cambio de imagen, hasta de cantidad de gente, de tránsito entre lo que es capital y lo que es provincia? ¿Vos ya en esa edad percibías eso o en tu mundo de niñez no te das cuenta? No, en realidad en ese momento lo único que me interesaba a mí era lo que me estaba ofreciendo mi viejo, que me parecía maravilloso, que era un horizonte amplísimo, distinto a este pequeñísimo horizonte recortado por edificios que había en la capital federal, un río y hasta una laguna pequeñita, así que imagínate cuánta cosa más importante que si había o no había tránsito me encontré en ese lugar. Totalmente, y aparte uno de adulto piensa en esto, las ventajas, la desventaja de los barrios. Uno cuando es niño, si hay un espacio donde correr y donde jugar, ya es feliz. ¿Y nos podés contar un poco cómo era ese Paso del Rey de esa época? Sí, en realidad era el lejano oeste. Se llegaba en tren, sí, se llegaba en tren desde 11, había que tomar el tren hacia Moreno, es justo una estación antes de Moreno y una después de Merlo, Paso del Rey, y era verde, muy, muy, muy verde, tenía un río muy hermoso, apenas contaminado en las primeras épocas en las que nosotros vivíamos allí. Después se siguió contaminando porque se empezaron a instalar muchísimas curtiembres, y teníamos justo frente a casa una pequeña estancia que yo me acuerdo se llamaba La Cesarina, donde todos los pibes del barrio, los que teníamos edad como para hacerlo, nos íbamos en época de verano a cazar ranas, a cazar anguilas, porque tenía algunos bajos, así que siempre quedaba el agua de lluvia depositada ahí, así que era como un pequeño paraíso natural. Era muy, muy hermoso, realmente muy hermoso, se podía andar a caballo, era casi puro campo. Desde mi casa se veía a la derecha, desde la vereda de mi casa, enfrente un campo enorme, coronado por un aromo hermosísimo que cuando florecía, te digo sinceramente, era para pintarlo. Qué lindo, Víctor, qué lindo imaginar esa situación. Yo te comentaba, este programa tiene una temática en general que es las murgas, los carnavales y la cultura popular. ¿Recordás los corsos? Seguramente habría, ¿no? Las fiestas de carnavales de esa época allá en Paso del Rey. Sí, claro que sí. Había un club social al que nosotros concurríamos porque de esa manera teníamos acceso a la pileta, y también había algunos otros locales como el Rodó, por ejemplo, que en carnavales y en épocas festivas repartía música por todo el barrio.
Era realmente muy lindo. Así que cuando llegaban esas fiestas, te enterabas o te enterabas. Así que mi vieja nos preparaba siempre algún disfraz como para que pudiéramos disfrutar con el resto de los pibes de toda aquella campaña que se realizaba en ese momento. Qué lindo. Víctor, te voy a hacer una pregunta, quizás un poco ya yendo a lo que es tu actualidad como artista. Yo escuché una entrevista que en una situación específica vos te aplaudieron, no sé si habías cantado a una canción, y como que ese aplauso, creo que le dijiste a tu mamá, bueno, quiero hacer, o te diste cuenta que era lo que querías hacer en tu vida, ¿no? Hacer cosas que generar una devolución del público. Después, a lo largo de tus años de carrera, más allá de los aplausos, hay un contenido muy, muy claro en tu trayectoria musical. La pregunta es concreta, porque a todos nos pasa, ¿no? Lo que estamos en un medio, está el ego lógico de todo ser humano y esa búsqueda de profundidad. ¿Sentís que tenés que trabajarlo eso se acomoda solo? ¿Qué nos puede decir sobre eso? No, creo que son propuestas que nacen de una determinada educación. Es una mirada que se va forjando dentro tuyo en relación a lo que recibiste como información. Por eso es tan importante la educación, es tan importante la cultura, es tan importante la literatura. Creo que entendí y después propuse esa mirada desde mis canciones porque aprendí que había un mundo por el que había que luchar, un mundo al que había que mejorar y un mundo al que había que defender, sin ninguna duda. Bien, y Víctor, Maximiliano te saluda. Y te queríamos consultar también ahí, cuando vas ingresando al mundo del arte y más precisamente de la música, ¿cómo te fuiste encontrando con este formato de género o de canción? ¿O cómo fueron esos primeros pasos? Porque obviamente había un montón de opciones para elegir y vos fuiste eligiendo alguna. ¿Cómo fue ese camino? Mira, en realidad lo único que hice fue seguir el instinto que me dictaba esa vocación de músico y de compositor que tenía desde muy chico. Me resultaba muy fácil describir situaciones, me resultaba muy sencillo tener una capacidad de observación sobre lo que estaba sucediendo en mi entorno y lo podía contar. Hay gente que puede dibujar rápidamente y yo no, por ejemplo. A mí me dicen que dibuje un gato y me sale un caballo cuadrado. Pero bueno, la posibilidad que me dio la naturaleza es esta, la de expresar lo que pasa a mi alrededor. Creo que mi escuela secundaria me formó también de alguna manera, porque allí yo integraba, por ejemplo, el club de estudiantes, teníamos conversaciones, una especie de simposio literario en el que nos reuníamos algunos compañeros para leer un libro, cada uno nos obligábamos a leer un libro cada uno una semana, y de esa manera lo podíamos comentar entre todos y enterarnos lo que había leído el otro, se establecían debates. ¿Te acordás? Eso creo que... Perdón, ¿sí? ¿te acordás, Víctor, de 3 libros, por ejemplo, que te hayan marcado en esa incipiente 16, 18 años, digamos? Sí, claro, cómo no. ¿Cuáles? Perfectamente de Rayuela, por ejemplo, de Julio Cortázar. ¿Mm? Me acuerdo de papeles de Recién Venido. Y me acuerdo del Recurso del Método de Alejo Carpentier. Fueron libros, te diría que en aquel momento para mí significaron el acceso a un vocabulario y a una forma, ¿no?, de escribir y de mirar muy especial. Claro. Sin hablar de la literatura, de la poesía, quiero decir, ¿no? Solo hablando de literatura, porque ya desde la poesía tipos como Armando Tejada Gómez, como Lima Quintana, como Ariel Petrocelli, que bueno, como muchísimos otros que conocí en mi etapa, yo te diría, de aprendizaje
musical también incidieron muchísimo en mi forma de escribir. Para dar con esas, la canción visceral, ¿no? Que te escuchamos nombrar en muchos lados, que es muy interesante que compartas eso con muchos artistas, ¿no? Y más que nada, hoy en día, ¿no? Que todo parece que va rápido, que todo parece que, ¿no? Es difícil conectar con esa cuestión visceral. Sí, pero si profundizas un poco en algunas poesías, por ejemplo, estoy pensando en Pablo Neruda, ¿no? Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores, se exprimirán como pañuelos. Dios mío, cuando empezás a leer eso, a mí, no sé, se me erizan los pelos, ¿viste? Porque claro, está por lo menos proponiendo que ese pueblo hacia el futuro, si hace lo que corresponde, si se vale de sus propias herramientas, va a salir victorioso, va a poder luchar contra lo que sea. Entonces entiendo que ahí está lo visceral de la poesía. Esa canción que uno escribe y te emociona porque tiene sentido, porque no solo habla de lo que está sucediendo, sino que también se esperanza en la posibilidad de esa victoria. A mí me parece siempre que es esencial, y le digo siempre a los pibes, ¿no? Que uno no puede escribir inventando. Claro. Que hay que escribir soñando, sí, pero no inventando. Soñar e inventar son dos cosas distintas, ¿no? Bien. Víctor, también pienso, ¿no? Esto de que vos siempre tuviste un convencimiento y lo respetaste, pero también a la vez, desde muy joven, no sé si la palabra es fama o qué, pero se dio que ganaste festivales, que la gente te escuchaba, como que se unieron un poco las dos puntas, ¿no? El poder hacer lo que uno siente y que te vaya bien al mismo tiempo. ¿Qué sentís de esto? Pero esas son casualidades. Yo creo que lo causal es otra cosa, ¿no? El contenido. Lo de haber participado en algunos festivales que me dieron distinciones por, me consideraban mejor que otros, no sé. Yo siempre sentí que los otros eran mejores. Pero bueno, también eso tiene mucho que ver con la suerte, ¿no? No sé si yo merecí ganar el Festival de Cosquín en el 67, pero lo gané. Y seguramente ese día había alguien mejor que yo, no tengas dudas. Pero también depende mucho del momento, del horario, de cómo te recibió la gente, si tenés una imagen que empatiza con la expectativa de la gente. Hay infinidad de cuestiones que hacen de golpe que a uno lo elijan en medio de una multitud de artistas. Y eso es tan misterioso como hablar, por ejemplo, ¿no? De Gauguin, o de alguno de aquellos pintores que todos sabemos que no vendieron una sola obra, como Van Gogh, por ejemplo, ¿no? En su vida, y pasaron 300 años para que sus obras sean incomparables por la fortuna que valen. Así que imagino que alguno de esos artistas que estuvo ahí en ese escenario habrá merecido, y por ahí dentro de 20 o 30 o 40 o 50 años descubrimos que era tremendo, que era un cantor tremendo. Así que no me ufano mucho de eso. Víctor, nombraste a ese festival, que fue el primer grande, digamos, que un poco te pone en una escena. Nos gustaría viajar un poquito en el tiempo, que nos pintes ese Cosquín del 67, que debe ser bastante diferente al de hoy, y también si tenés alguna anécdota, el cómo llegaste, viajar a Córdoba, que hoy son 6-7 horas, me imagino que debería ser un poco más. ¿Qué nos podés? Tampoco tantos años, Maxi, tampoco tanto. Bueno, pero seguramente diferente. Sí, pero fue bastante más. Fue bastante más porque no era sencillo llegar a Córdoba y mucho menos a Cosquín. Había que hacer un trayecto en tren, en varios colectivos, y sobre todo para un grupo de pibes como éramos los que llegamos a Cosquín, porque no fui yo solo, fui con una banda de amigos de Paso del Rey, a
a ver si nos podíamos colar y entrar al festival a ver alguno de nuestros artistas admirados. Yo tenía muchísimas ganas de ver a Daniel Toro, a Los Nombradores, de ver a Los Fronterizos. Justo ese año se separaba de Los Fronterizos César Isela, tenía muchas ganas de ver a la negra Mercedes Sosa. Así que fue muy, muy especial. Teníamos una carpa, y así que hicimos varias paradas, tardamos 2 o 3 días a Cosquín. Pero no fue pesado, fue bastante divertido. Y algunos tramos los hicimos a dedos para ahorrar un poco de dinero. Y cuando me enteré que estaba Daniel Toro en una de las peñas, juntamos unas monedas entre todos y lo fuimos a ver. Así que creo que compartimos 2 vasos de vino y 2 empanadas entre 5 que eran. Pero bueno, nos dimos el lujo y lo vimos a Daniel Toro. Mi sorpresa fue que cuando terminó Daniel, subió alguien al escenario a decir que había un pibe que se llamaba Víctor Heredia, que también iba a cantar. Es increíble. Y mis compañeros se mataron de risa porque, bueno, me habían engañado y habían pedido a mis espaldas que eso sucediera, ¿no? Que yo subiera al escenario. Wow. Así que bueno, no tuve más remedio, la gente empezó a aplaudir, subí, canté, y esa noche, de casualidad, estaba allí el presidente del festival, el doctor Wisner, que cuando me escuchó cantar, después se acercó a la mesa y me dijo que yo iba representando a alguna provincia al festival, y dije que no, que yo era un turista, que estábamos allí de campamento. Increíble. Sí, increíble, me invitó. Yo no tenía ropa, tenía apenas un pantalón vaquero, una camisa media roja, creo que era, con flores rojas, y un pullover amarillo, y así me subí al escenario. Tuve que pedir, obviamente, una guitarra prestada porque tampoco tenía guitarra. ¿Qué cantaste, Víctor? Bueno, canté una canción, una samba canción que había escrito cuando yo tenía 15 años, que se llama Para Cobrar Altura. Pero antes de cantar estaban los chalchaleros, justo en el escenario cuando yo estaba por salir, muy nervioso, te podés imaginar, era mi primera salida a un escenario que en el frente tenía cerca de 40.000 personas. Wow. Yo lo máximo que había cantado era en un patio de colegio para 40, 50. Así que imagínate, pero me vio muy nervioso Cabeza de los chaltaleros, y también se fijó en mi indumentaria, imagínate, sandalias, pantalón vaquero y un pullover amarillo. Me dijo, ¿usted va a salir así, mocito? Le dije, sí, no tengo ropa, yo no sabía que iba a cantar, me invitaron a cantar. No, y se lo van a matar. Así que sacó un poncho, me lo tiró y salí con ese poncho a cantar. Creo que eso me salvó la vida, digamos. Qué bueno. Víctor, si tenés un director amigo, en Netflix explota esta historia, ¿eh? yo esto que te pasó en el primer recital, lo pensaba en la pregunta anterior. Esto de las pocas cosas que no se pueden manejar, la magia de la vida, ¿no? Como cuando un artista escribe una canción y hay una productora atrás que le pone esto, el otro, y no pasa nada, y otra canción que era, no sé, León Gieco dijo que Solo le pido a Dios no iba a entrar en ese CD y entró sobre la hora. Bueno, pasa todo el tiempo, es la magia de la vida, ¿no? Esto, ¿no? Sí, sigue, porque si te cuento cómo termina, porque en realidad yo fui desahuciado en 2 oportunidades por RCA Víctor, la vieja compañía discográfica, cuando me presenté con alguna ilusión de empezar a ser artista, y me dijeron que no servía, que no les gustaba lo que hacía, y me echaron 2 veces de la RCA Víctor. Es decir, que yo estaba ya desahuciado como artista, y mira lo que pasa, ¿no? Cuando recibo la distinción como revelación juvenil del Festival de Cosquín 1967, los mismos productores, los 2 mismos productores que me habían echado de la RCA Víctor, que me habían dicho que no, me vinieron a ver a la carpa donde nosotros vivíamos, y me hicieron firmar un precontrato para grabar mi primer disco arriba de un tablón. Era una casa media baser, nos habíamos refugiado ahí porque
habíamos pedido permiso para estar cerca del centro de Cosquín, en una casa que estaba medio construida. Nos otorgaron ese permiso, así que había tablones, cal, cemento por todos lados. Y bueno, firmé mi primer precontrato con Giacometti y Cantú, esos son los dos apellidos de las mismas personas que me habían dicho que no en la RCA Víctor cuando yo fui a probarme para ver si me querían grabar. Víctor, así que bueno, una historia. En esa película que estoy imaginando, hasta ya le veo la cara a esos, los dos actores que podrían interpretar a esos. Mira, uno podría ser Brandoni y el otro Aguada, que tienen cara así de malos, ¿viste? Habría que ver quién hace Víctor Heredia, ahí va a estar difícil, ¿no? Eso pensalo vos, pero... Escúchame, Víctor, sí. Me gusta cuando hablamos con artistas y con músicos hablar del producto, ¿no? De la música o de las películas, en el caso de los actores. A mí se me hace que de tanto escucharte, hay un pulso, dentro que son canciones de crítica social y demás, hay como un pulso de rock, ¿no? Una batería fuerte, una viola. ¿Cómo te llevas con el rock and roll? Bueno, me llevo bárbaro, de hecho, yo siempre dije que me sentía con mucho pudor frente a la palabra folclore, porque yo en realidad nunca hice folclore. La única vez que ciertamente sentí que podía llegar a componer algo similar fue como cuando hice esa samba, ¿no? Para cobrar altura. Después intenté alguna otra cosa, pero siempre me iba de los límites establecidos por lo que es la tradición folclórica, me iba a otro lado, ¿no? Fíjate, Luis Alberto de golpe escribió Barro tal vez, y no por eso le dijeron que era folclorista, ¿no? Sin embargo, porque yo nací en el Festival de Cosquín, y digo que es una causalidad, tuve la posibilidad de tener esas raíces muy cerca, porque los primeros amigos que hice en el ambiente musical tenían esa onda, ¿no? Mercedes Sosa, el Loco Isela, Ariel Petrocelli, Lima Quintana, gente que tenía una prosapia folclórica, y los jóvenes que tenían grupos vocales como los Huancahuá, Marián Farias Gómez en ese momento, ahí también la conocía a Marián, lo conocía a Cacho Ritro de los Andariegos, a Damián Sánchez de los Trovadores del Norte, a tanta gente, ¿no? Que tenía que ver con esa onda, que inmediatamente creo que ligué también un poco de ese aire, ¿no? Sin embargo, yo era un pibe de Capital Federal, una zona más urbana, entonces la música que yo escuchaba era otra, y quizá eso también se mezcló. Totalmente. La naturaleza hace esas mezclas, ¿no? Víctor, siempre nos reímos con León, perdón, sí. Termino esto, siempre nos reímos con León, porque él dice, yo venía del rock hacia el folclore, y vos venías del folclore hacia el rock, pero no sé quién venía más del folclore que quién, ¿no? Y qué lindo está, fuiste nombrando a eso, a un montón de trovadores y trovadoras de una época brillante, y te quería preguntar por dos puntualmente. Una Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que, no sé, yo tengo 32, que prácticamente, no sé, lo poco que ves es como era el maestro, ves esas reflexiones que tira. ¿Cómo era cruzártelo ahí mismo? ¿Tenés alguna anécdota con él, o así algo que digas, el maestro me dijo esto, o no, o era un jodón bárbaro y tenemos otra cosa, ¿no? Tengo muchas anécdotas con él, porque tuve el privilegio de tratarlo. No puedo decir que fui su amigo, porque teníamos una diferencia de edad. Él vivía en París, alguna vez nos cruzamos en Europa, sobre todo cuando él estuvo enfermo. Yo lo fui a ver a su internación, y tuvimos unas semanas o dos bastante cerca, de que estuvimos bastante cerca, ¿no? Y después, cuando él venía aquí a Buenos Aires, también yo me las ingeniaba de golpe como para verlo. Pero era malhumorado, sí, yo creo que con alguna justicia, ¿no? Nada justifica el mal humor, pero digo, era picante, era un viejo picante,
y cuando decía algo lo decía desde una picardía criolla sustantiva, y tenía un humor bastante ácido en su mirada sobre el resto de sus compañeros. Pero digo, yo creo que desde algún lugar tenía razón, porque era una leyenda, pero una leyenda con poca convocatoria en los últimos años de su vida. Y eso fue absolutamente injusto, porque todo el mundo se llena la boca de Yupanqui, y pensé en algún momento también que hay mucha gente que se llena la boca con Gardel, ¿no? Claro. Y no sé cuánta gente lo iba a ver a Gardel. Iban a verlo más a Magaldi, ¿no? Que a Gardel. Y Gardel terminó siendo una verdadera leyenda. Extraordinario cantor, sin ninguna duda. Y Yupanqui, un autor y un compositor maravilloso, que terminó siendo leyenda, pero sin la convocatoria que su arte merecía. Así que por eso yo creo que fue medio huraño el viejo en los últimos años de su vida. Bien. Víctor, volviendo a las canciones y justamente a los festivales, ¿no? Muchos años después, presentaste una canción en un festival, el Alelí, y que ganó esa canción, que tiene una historia muy particular que no todos saben. ¿Nos puedes contar de dónde viene esa historia? Y si hoy en la actualidad, con todos estos cambios que hay, que estamos todos a favor, si hace un poco de ruido o no, lo que quieras decir sobre esa canción. Sí, vos te estás refiriendo a Viña del Mar. Sí. Pero tenía tu ayuda esa canción, la cantó Abel Pinto. Claro. Así que más o menos estaba bien encaminada por la parte vocal. Y la canción es una canción también que está ligada a la realidad, a una realidad realmente muy, yo te diría, pavorosa, que es la de un femicidio, porque concretamente la canción habla del protagonista de ese femicidio, ¿no? Que estuvo preso durante más de 20 años y no se fue de la cárcel, abrumado por la culpa de haber cometido ese crimen contra su mujer. Así que eso cuenta la canción. Yo conocí la historia porque fui a hacer un solidario a esa cárcel, y los amigos, sus amigos, los reclusos que estaban ahí, me señalaron: ahí viene el loco. Cuando yo pregunté por qué le decían el loco, me contaron esta historia, la historia de este hombre que llega la noche y se pone a bailar solo en su celda. Cuando le preguntaban con quién bailaba, él decía que bailaba con su amor, ¿no? Con la mujer que él había asesinado. Así que a mí me impactó muchísimo esa historia, sobre todo cuando me enteré que había decidido no irse de la cárcel, no se fue, se quedó. Así que tremendo, una historia realmente pavorosa, ¿no? Totalmente. Muy, Víctor, sí, muy triste. Sí, yo cuando empecé el programa decía, si lo queríamos hacer iba a ser difícil que salga, pero justamente hoy que hablamos con vos es el nacimiento y el cumpleaños de Estela de Carlotto, que es una persona que también supimos entrevistar y que le tenemos muchísimo cariño, es la abuela nuestra, muchos decimos. Y bueno, vos también tenés una historia familiar que tiene que ver con los desaparecidos, pero ¿qué te representa Estela y esta situación tuya? Bueno, Estela es una heroína, al igual que muchas de las madres de Plaza de Mayo. Ella, como abuela de Plaza de Mayo, es una mujer que ha sido parte de la construcción de el sentimiento democrático de derecho y de justicia y memoria que hay en la Argentina, sin ninguna duda. Nos queremos mucho con Estela, hemos estado juntos en muchísimas oportunidades, ¿no? Algunas de profunda esperanza, otros de absoluto recogimiento, y te puedo asegurar, ¿no?, que tiene una ternura que es capaz de levantarte el ánimo en los peores momentos de tu vida. Hablábamos 2 o 3 veces porque en algunas oportunidades existió algún dato que indicaba que mi sobrino y el nieto de mi madre podría llegar a estar en algún lugar. Bueno, pero se diluyeron esas 2 o 3 veces, lamentablemente. Pero para mí representa la esperanza y una expectativa permanente, porque cuando
me suena el teléfono y me habla Estela, lo primero que se me ocurre, bueno, apareció, ¿no? Así que bueno, significa muchas cosas. Supongo que para todos nosotros también es esa abuela del alma, ¿no? Pero sobre todo una mujer que nos ha mostrado un camino a seguir, que es el de la memoria, el derecho y la justicia. Totalmente, y vos también colaboraste en eso. Yo lo que pensaba, que siempre hablamos acá, ¿no? Que nosotros somos lo que creemos, que todo es política, hasta los que te dicen no me gusta la política, eso también es política, pero te hago esta pregunta, vos siempre tus temas fueron comprometidos, profundos, pero no sé si necesariamente te mostrás de un partido o de otro, es como que te mostrás desde otro lugar, ¿no? ¿Puede ser? Es que yo no creo que haya que mostrarse de un partido o de otro. Uno es lo que es, y he tratado de ser bastante independiente en este sentido, porque de esa manera tengo la oportunidad de escribir sobre lo que quiera y opinar sobre lo que quiera. Sin ninguna duda, cuando siento que hay algo que se debe acompañar, lo acompaño, no tengas ninguna duda. Pero sobre todo lo que acompaño, obviamente, son aquellas cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos colectivos y las democracias continentales. Perfecto. Para ir cerrando, Víctor, acá hablamos mucho de los medios, somos un medio también, somos parte de un medio, y la música, los medios de comunicación están en un proceso de transformación, eso no hay duda, todo está cambiando. ¿Vos cómo lo vivís esto? Vos como artista que todavía seguís vigente, de hecho hablamos la semana pasada de tu streaming, que tiene que ver con un hecho conceptual muy interesante, que si quieres lo puedes comentar también. Pero digo, ¿cómo vas manejando estos cambios donde ya no la gente no compra discos, sino todo es por canciones, Spotify y estas cuestiones? ¿Cómo te llevas vos con eso? Mira, en principio, obviamente, no tengo remedio, hay que aceptarlo. Los soportes de nuestra obra se han ido modificando con el tiempo. Creo que son esos soportes son los que más se han modificado, ¿no? Al principio eran discos de pasta, después fueron discos de vinilo, en realidad antes fueron de alambrecito, después fueron discos de pasta, después de vinilo, después fueron cassette, creo que antes había otro formato también, después fueron discos de vinilo, lo dije, y después de golpe CDs y ahora plataformas digitales. Creo que lo que hay que hacer es habituarse, definitivamente, ¿no? Creo que la obra no tiene nada que ver con esos soportes. La obra sigue siendo la obra. Yo no sé qué hubiera pasado con el lienzo, o con los pintores si hubieran perdido el lienzo, ¿no? Habrían encontrado las paredes, los muros, los árboles, de alguna manera la obra siempre se hubiera sostenido. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, nada, no me llevo, me dejo llevar. Está muy bien, te adaptás, está perfecto. Víctor, ¿sabés que ahora mismo estoy recordando, tuve la oportunidad de verte en un festival en el Bolsón, en aquella ciudad, que todo es maravilloso, el paisaje, y tus canciones ahí resonaron también. ¿Qué vivís con ese paisaje de la Patagonia, que es muy especial para disfrutar también con tu familia, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es uno de los paisajes más bellos del mundo, no tenga ninguna duda. A mí me parece que es algo que no puede dejar de verse, sencillamente, y creo que uno, siendo argentino y teniéndolo tan cerca, no puede dejar de visitarlo. Así que yo cada vez que puedo me hago una escapada, sencillamente porque me siento en paz. Es un paisaje que me da absoluta paz, tranquilidad, y me llena los ojos y el corazón. Muy bien, muy bien. Y la verdad que das mucho también con la naturaleza, y qué interesante que vos lo cuentes, también que digas esto, el paisaje, que has andado muchísimo. Uno cuando lee un poco tu carrera y con quiénes has tocado y desde cuándo, la verdad que es muy valioso. Víctor, te proponemos acá hacer una sorpresa para vos, para también decirte que acá en San Martín tenemos nuestro también
nuestro cantante del pueblo, alguien que está creciendo muchísimo, que supo viajar en bicicleta por Latinoamérica, que supo grabar también sus discos, y nos gustaría compartirte una canción de un artista local, si estás de acuerdo. Pero claro, ¿cómo no? Bueno, ahí las telecomunicaciones lo van a traer. Él es Rodrigo Ciamarela, un cantautor acá de San Martín, y más que poner un tema musical, también nos gustaría que él, si está ahí en línea, mira, ahí lo tenemos. Qué bueno cuando la tecnología ayuda. Mira, y está más o menos vestido, vos no lo ves, pero como cuando vos te presentaste esa vez... Con el suéter amarillo. Más o menos parecido. Ofrecele un poncho. Le falta el poncho. Rodri, ahí lo tenés a Víctor que te está escuchando. Bueno, muchas gracias. Víctor, agradecerte por tu música, por toda tu entrega, tu energía, tu compromiso, y agradecer a toda una camada de trovadores que venimos transitando y caminando y buscando esa sencillez y profundidad y compromiso en las canciones, ¿no? Con la vida, con lo que pasa, con lo que sucede, es un lugar muy genuino, así que agradecerte y bueno, compartirte una canción, dedicarte una canción para vos. Dale. ¿Estarás nervioso, no, Rodri, cantarle al maestro? No, estoy escuchando ¿Sabes lo que decía Pugliese? Yo le decía, porque tuve el privilegio también de conocerlo al viejo, ¿no? Y yo le decía maestro, me decía, más maestro será usted. Bueno, vamos. Una canción que nació hace poquito en cuarentena. Dale. Una pantalla nos divide, se vuelve todo tan normal, y aunque parece algo imposible, sos tan presente y tan real. Todo cariño en cuarentena, se trata de hacerlo llegar, y cuando veo tus mensajes, me alegra el alma de verdad. Vamos compartiendo, tan cerca y tan lejos, amando la vida, aunque algo ande mal. Todo sucede tras el mundo, abunda la imaginación, y en el caudal de mi esperanza te abrazaré en una canción. Todo momento es oportuno para crecer en el amor, y aunque vivamos sin futuro, me gusta coincidir con vos. Vamos compartiendo, tan cerca y tan lejos, amando la vida, aunque algo ande mal. Oh, oh, oh. Vamos compartiendo, tan cerca y tan lejos, amando la vida, aunque algo ande. Bien. Muy bueno. No. Víctor, si fuera de esos programas, viste, de chisme, festivales, ¿lo echamos o lo dejamos? ¿Qué hacemos? No, que se quede ahí, está bárbaro. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias. No, por favor, querido. Gracias a vos por el regalo, muchas gracias. De músico a músico, Rodri, ¿hay alguna consulta que le quieras hacer a Víctor? Que es muy interesante, ¿no? Desde artista a artista. Sí, sobre todo el hecho de cómo hacer para que tu música se expanda, siendo genuino, ¿no? Como vos, Víctor, en tu camino, digamos. ¿Cómo hacer Ese para...? es el secreto. Ese es el secreto. Ser genuino. Qué Y lindo. después, bueno, y sí, sin ninguna duda, no hay nada que pueda ayudar mejor a una obra que su autenticidad. Si no sos auténtico, es imposible que esa obra vuele. Y seguramente algunos van a observar que
el camino se hace largo, que es tedioso, que no te escuchan, que te falta el público en algunas oportunidades, o que te aplauden menos que al otro que salió a gritar aro, aro, aro y a contar chistes. Sí, pues es posible. Pero la única expansión verdadera que tiene una ola está dentro de uno. Cuando esa canción es auténtica y te emociona hasta las lágrimas, tenés la plena seguridad de que el techo más importante es ese, el que va desde tu guitarra a tu corazón. No hay otro. Qué bueno, qué lindo. Aparte, me imagino, bueno, Víctor, vos debes tener un montonazo, pero acá Rodrigo Ciamarela es uno de la gente que hace mucho tiempo dice, che, mi referente, y poder estar ahí compartiendo esas palabras seguramente significan mucho para él y para una camada importante de artistas, así que, bueno, es muy importante. No, y aparte yo creo que es para la vida casi eso, sí, se podría traspolar a cualquier situación. Víctor, justamente porque somos genuinos y no queremos tampoco abusar de tu buena onda, agradecerle a Roberto Quinteros que nos hizo también el puente, y bueno, ojalá que sea el principio de más cosas, y nada, yo lo dije al principio, lo digo ahora, fuiste parte de la banda de sonido de mi vida, he tenido momentos duros también por mi historia familiar y demás, pero esas canciones, yo lo pensaba, ¿no? Cómo la fuerza de una canción, ¿no? Te alegra, te entristece a veces, y a veces cumple esa función de ese amigo que no está y te pega un abrazo, o esa escucha de que en un momento no está. Bueno, ahí está esa canción. Así que en nombre de esos momentos mío y de mucha gente, muchísimas gracias, Víctor, y bueno, nos veremos prontamente en algún momento. Ojalá, chicos, muchísimas gracias. Que lo pasen bien. Cuídense mucho. Bueno, cuídense mucho de verdad. Muchísimas gracias. Un placer, un gustazo hablar con vos, que nos recibas, que nos escuches, que nos compartas. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo enorme. Abrazo gigante. Rodri, muchas gracias. Rodri, no te vayas vos. ¿Por qué no vamos a publicidades? Ay, te tocas algo para irnos a publicidades. ¿Te animás? Sí. Vamos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Realizando Fantasías, Un programa de murga y carnaval. sus historias, Sus poesías. su música Y actualidad. Los jueves a las 20 compartí con nosotros Esta fiesta popular. Realizando Fantasías. No te distraigas.